quería en primer lugar agradecerle a Andrea Olivera y a las editoras la posibilidad de presentar este libro. Bueno, esta filmación tiene que ver justamente, yo no voy a estar el día de la presentación, pero bueno, me solicitaron que por lo menos virtualmente estuviese presente y no estoy justamente porque voy a participar de un encuentro sobre la temática indígena y sobre la temática afro, sobre el eje de la interculturalidad en Bolivia, concretamente en La Paz, a los días que se hace la presentación de este libro. Así que bueno, hay gente que ya me preguntó si voy realmente a Bolivia o no, porque vieron que estoy el 15 acá, pero en realidad no estoy, por eso se está haciendo esta filmación. Y bueno, el título del libro es muy, yo diría, muy interpelante, ese Devenir Charrúa, ¿sí? En el Uruguay contemporáneo, que es devenir charrúa en el Uruguay del siglo XXI, sobre todo en una sociedad que hizo circular, cristalizó y repitió también todo el discurso generado por el Estado-Nación de la no existencia de indígenas en Uruguay. Es una de las características esenciales, y uso esta palabra que profeso, del Uruguay, es no tener indios. Cuando yo era chico se agregaba algo antes que decía, por suerte, el Uruguay no tiene indígenas, es decir, era un conjunto de grupos, como rezan algunos textos de finales del siglo XIX, textos escolares y de principio del siglo XX, los que leían nuestros abuelos y bisabuelos, un grupo de gente salvaje que, bueno, por suerte fue exterminada y que sus descendientes quedaron diluidos en la población general, y por suerte porque eso habilitó un territorio pacífico, ¿no? Con una cantidad de gente blanca y con muchas ideas y con una vocación de trabajo, iban a generar el Uruguay democrático, el Uruguay igualitario, el Uruguay blanco, no un Uruguay permanentemente racista. Ni los descendientes indígenas ni los grupos afros llegaron nunca a los mismos niveles de igualdad, ni siquiera hasta el día de hoy, de los blancos. Una sociedad que se autopercibe y se autopercibió como homogénea, se autopercibe un poco menos como homogénea, pero eso tiene que ver con el impacto de la agenda de derechos, que es una agenda internacional, y por lo tanto el Uruguay ingresa en eso, y también tiene que ver con un conjunto de reivindicaciones que han venido llevando adelante diferentes grupos étnicos aquí en el Uruguay. El tema afro fue y es mucho aceptado, en el sentido, sí, los afro-uruguayos, los negros existen, sí, y siempre se los colocó desde un lugar de inferioridad asimétrico, pero no negando la existencia. En el caso de los indígenas, sobre todo de sujetos que enuncian que son charrúa, bueno, el escándalo es mayor, primero porque tenemos colectividades políticas que tienen entre sus fundadores algunos de los genocidas de estos grupos. Tenemos una toponimia donde estos nombres aparecen, la calle Rivera, Avenida Rivera, y hay una cantidad de nombres, no solo de Rivera, digamos, personas que colaboraron con el genocidio de estos grupos, y el reconocimiento hacia ellos es mínimo. Recién empieza a haber en estos momentos algunas aproximaciones gubernamentales, pero de hecho el kit del asunto, que es el reconocimiento y la firma y la ratificación del convenio 169 de la OIT, que es el que habilita o una de las vías para habilitar el reconocimiento de los indígenas en Uruguay, particularmente de los charrúa, es algo que se está demorando mucho y probablemente se vaya a demorar mucho más. Cuando se plantea la no existencia de los indígenas, bueno, cómo se trata a la gente que se reivindica indígena en un país que teóricamente los indígenas no existen. O sea, parte de los intelectuales orgánicos del Estado-Nación, los portadores de lo que yo llamo racionalidad caucásica, que es un término que le gusta mucho a la gente,
lo que han hecho es estigmatizarlos y diagnosticarlos como personas con problemas psiquiátricos, gente que tiene conducta desviante, es decir, son o garroneros, lumpenes, le han dicho arribistas, o sea, todo un conjunto de insultos bastante creativos en relación a ellos. Y se les exige, lo que no se les exige a nadie, es que demuestren su identidad. Entonces, justamente estos intelectuales orgánicos del Estado-Nación, que en general no tienen formación antropológica, algunos dicen que son antropólogos, pero no estudiaron en ninguna parte, no tienen formación académica en antropología, les exigen como demostración de su identidad que mantengan costumbres que eran propias de la época de la conquista o bien de la época de la colonia. Ahora yo voy seguido al Amazonas y estoy con grupos indígenas allá y tienen sus pantallas y sus celulares y en fin, andan de vaqueros algunos de ellos y no necesariamente dejan de ser indígenas. Evidentemente que lo que nosotros llamamos rasgos diacríticos, es decir, el conjunto de elementos que pueden definir una cultura, en el caso de los grupos que se reivindican como charrúas, aquí en Uruguay tienen que ser mucho más reconstituidos por los efectos de un genocidio en el cual quedan pocas huellas y por lo tanto se da todo un proceso creativo de regeneración y de invención en el buen sentido del término, pero en realidad como todas las identidades son inventadas, todas las identidades son creadas, desde las individuales hasta las grupales, hasta las nacionales, los procesos de recreación y ajuste que están haciendo los charrúas son los mismos que están haciendo otros grupos en Uruguay y en otra parte del mundo. O sea, la pregunta es por qué hay entidades que son más válidas o entidades que son verdaderas y otras que serían falsas. ¿Sí? ¿Por qué le voy a exigir a indígenas del siglo XXI que se corte una falange cada vez que muere algún ser querido cuando lo hacían eso en la época de la conquista y la colonia? Las costumbres cambian, las culturas cambian. Yo creo que acá la característica interesante del Uruguay es todo el trabajo que hacen estos grupos a partir de fragmentos, ¿sí? de una cultura que fue realmente devastada, ¿no? Es decir, fue exterminada en términos físicos, poblacionales, pero también en términos culturales a través de secuestro de los sobrevivientes, envío a casas, educación en la cultura, la sociedad blanca envolvente, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el término que usaba la autora Andrea Olivera de devenir charrúa es interesante porque lo que marca es ese movimiento de devenir, esa situación que da la impresión de que las cosas van siendo a medida que van agregando elementos, inventando otros, se van reconstituyendo y así pueden enunciar públicamente su ser charrúa en el Uruguay caucásico. Hay otro aspecto que creo que es importante señalar de estos devenires. En algunas corrientes se les llama emergencia o reemergencia étnica. Yo creo que es un término que hay que repensarlo, pero por lo menos da cuenta de la situación. Esto está pasando primero en muchas partes del mundo, es decir, no es el único grupo étnico que reemerge en realidad. Es un fenómeno que se está dando en Canadá, que se está dando en Australia, en varias partes donde ha habido políticas de Estado, estados y privados de exterminio, de secuestro de niños indígenas y reeducación en la cultura blanca, etcétera, etcétera. Esa es una característica que hace que esta situación no sea nacional. Yo creo que eso es importante. O sea, eso es nacional en el sentido que son charrúas en Uruguay, pero la situación de culturas reconfiguradas que se reivindican como tales y que aparte exigen o tienen una cantidad de demandas hacia aquellos estados que los exterminaron, los persiguieron, es un fenómeno que se está dando en muchos países, es decir, es un fenómeno global. La otra situación que creo que es importante y que el Estado Nacional Uruguayo está viendo a veces con felicidad y a veces con preocupación es que estos grupos indígenas vernáculos, estos grupos indígenas uruguayos son reconocidos por otros grupos indígenas del mundo. Eso es muy importante, es decir, estos grupos indígenas viajan por todas partes, van a Asamblea de Naciones Unidas, van a Ginebra, van a diferentes organismos internacionales y organismos de derechos humanos para
en fin, denunciar su situación, pero aparte son reconocidos como indígenas por otros grupos indígenas de diferentes partes de América, lo cual colocaría a la situación de desconocimiento como un conjunto de blancos, una situación típica, es un conjunto de blancos que desconoce un grupo indígena local, pero eso se desvirtúa mucho más, se desdibuja cuando hay otros grupos indígenas realmente existentes y realmente reconocidos que los reconocen. En realidad, lo que están, y es una manera de devenir también en términos políticos, todas las alianzas que están haciendo con la academia, tanto a nivel nacional como internacional, ¿sí? Todas las alianzas que están haciendo con grupos indígenas a nivel internacional y con organizaciones internacionales de diferente orden, tienen que ver con estrategias de reconocimiento, y son estrategias de reconocimiento muy interesantes porque no se quedan en la lucha, digamos, simbólica con el Estado-Nación en el territorio, sino que van hacia afuera, y por eso el Uruguay ha sido observado ya muchas veces por no reconocerlo, etcétera, 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 y bueno, y cada gobierno le pasa la pelota que viene, ¿no? Entonces digo, no, ahora no podemos por no sé qué cosa, el que viene firma, pero por lo menos le dicen que el que viene firma, que no le decían nada, ¿no? Y bueno, eso indica que de una manera u otra, tarde o temprano, van a tener que reconocer legalmente la existencia de los charrúas en Uruguay. A mí antropológicamente me parece muy interesante, no solo por el sentido de que lo reconozcan y que obviamente ellos tienen derecho a que lo que reconozcan, sino porque cambia, es como un juego de dominó, cambian todas las fichas, digamos, del imaginario nacional, absolutamente todo. Es el tema, yo por eso me posicioné mucho, porque me di cuenta que ese era el tema que hacía cambiar todo el resto de los temas nacionales. Es decir, si cambia como está cambiando este espacio simbólico, necesariamente se empiezan a trastocar todo lo demás y todos los relatos de nación que por generaciones absorbimos y también que reproducimos aquí en Uruguay. Y creo que eso también es importante reflexionarlo, no es solo una reivindicación de un grupo, aunque también es la reivindicación de un grupo, sino que es la reconfiguración de cómo nosotros, todos los uruguayos, estamos pensando Uruguay y cómo vamos a pensar el Uruguay a futuro. Es el aporte de este libro en términos académicos, yo creo que tiene su relevancia, porque si bien hay varias producciones, ya tenemos varias publicaciones, artículos, libros y varias tesis de doctorado terminadas sobre la temática indígena en Uruguay, y vamos a tener más en poquito tiempo porque, bueno, es un tema poco explorado, entonces en términos académicos tiene todavía su jugo, y hay muchos antropólogos que están interesados políticamente en acercarse a este tema. Por ahora es de los pocos trabajos, digamos, editados en español, porque hay en francés, hay en portugués, en inglés, pero hay muy poco en español sobre algunos artículos. De los pocos trabajos editados en español que da cuenta de, o trata de dar cuenta de algunas características de esta nueva reconfiguración charrúa en el siglo XXI. Eso es en términos académicos. En términos de los movimientos indígenas nacionales, bueno, también es muy importante porque es, bueno, una tesis de doctorado que ha pasado por todo el mecanismo burocrático de legitimación académica, y que trae un conjunto de elementos en los cuales, bueno, es algo básico que sabe cualquier antropólogo, pero es importante decirlo, que las identidades no son sustanciales, que las identidades son performáticas y que van cambiando y que devienen, y ese es un discurso muy diferente al discurso de los insultos, que era más o menos lo que veníamos escuchando de parte de estos intelectuales orgánicos blancos del Estado-Nación, y también a la construcción romántica y no empírica y un poco fantasiosa de toda la temática indígena que se venía dando por una ausencia de producción académica en un conjunto de ensayos que son interesantes, no como elementos, no en tanto portadores de elementos de verdad, sino de ciertas visiones que se generaron en un momento del Uruguay
en la medida que los investigadores no se colocaban a estudiar el tema, o bien se colocaban a estudiarlo para decir que estos grupos no existen, esta gente, qué sé yo, tiene problemas mentales o están buscando dinero, no sé, cosas así. Y bueno, y en ese sentido tiene como ese doble impacto de lo académico, es decir, trae novedades y realmente aparte es el campo académico, pero también es un aporte importante al movimiento indígena uruguayo.